No empieza. Ahí está. Profe, Ya. Sí, dígame. consulta la recuperativa, ¿cuándo son más o menos? La recuperativa es después de todas las pruebas, después de la prueba final, digamos, de la prueba 3. De la última. Claro, ¿Sí? vendría como la semana de los exámenes o de la prueba recuperativa en este caso, porque exámenes en pandemia no se han aplicado. Ya en Me van a un estar como semestre normal. informando. No, bueno, hay de todo, hay de todo. Ya, así que bueno, tranqui, que me faltan todavía por revisar, así que una vez que los tengo todos listos, los subo y los subo directo ahora no al aula virtual porque se confundían mucho. Entonces los subo directamente a donde ustedes pueden ver sus calificaciones. Ya, para mí, la plataforma por lo menos se llama Actas Ah, no, Go. es que yo no fui, pues. Yo no fui a hacer la prueba, porque tuve que Ah, hacer una ya. especial igual. Bueno. Sí, bueno, en ese caso, Así que igual voy a estar atento. la prueba recuperativa es para eso. En estos casos fortuitos que los estudiantes no pudieron asistir, por ejemplo, o X situación que haya pasado, está este mecanismo de la prueba recuperativa, ya que al final lo único que necesitan es tener, creo que un 75% de asistencia, ya, así que es como el único requisito para poder rendirla. Bien, lo que sí, en la prueba recuperativa hay que consultar lo del semestre, ya, así que es un poco más completa ya la prueba. Pero si, por ejemplo, yo preguntara un método PERT, abarcaría gran parte de los contenidos del semestre, dado que hemos visto diagrama de flecha, Julfer esta. Hemos visto diagrama de flecha, el método de la ruta crítica, ¿cierto? Y ahora este método PERT que incluye ahora probabilidades, ¿ya? Así que bueno, cada vez se va haciendo un poquito más complejo, sin embargo, ya tenemos una buena base. El, el desarrollo de la prueba también lo hicimos así en clase. Ya no me gusta que quede en el aire, sino que me gusta que sea bien transparente y sepan la forma en que se llevaba a cabo el ejercicio, ya, o los ejercicios que se plantearon. Ya sea cómo se llevaba a cabo el diagrama, o cómo se analizaban las fechas tempranas y las fechas tardías, y cómo se llenaba también la tabla en donde se consideraba el distintas variables, ¿cierto? Por ejemplo, el comienzo más temprano, el comienzo más tardío, el término más temprano, el término más tardío, la holgura total y eventualmente si existiese la holgura libre. ¿Ya? Así que eso. Bien, entremos entonces de lleno a este método que se llama PERT, ya en el cual hay que revisar algunos conceptos relativos a estadística. No estoy interiorizado si en la carrera tienen o no estadística, sin embargo, tomamos algunos conceptos nomás de ahí, ya que es como lo más relevante, ya, y tampoco es tan difícil de internalizar, ya. Además, la distribución que se ocupa es como la más tradicional, que es llamada distribución normal. Ya hay otro tipo de distribuciones, como les comentaba, la T-Student, hay una distribución que se llama Chi, hay otra que se llama Chi cuadrado, etcétera. Pero no vamos a ahondar en ese campo, sino que solamente vamos a asumir que tenemos una distribución normal para emplear una tabla que yo les voy a facilitar y así puedan optar a definir una probabilidad. ¿Ya? Bien. Bueno, como ejemplo de aplicación del método PERT, ya se presentará un ejemplo que se va a desarrollar paso a paso. ¿Ya? Es un ejemplo no muy difícil, ya con el fin de que puedan entender todos los pormenores de este método. ¿Ya? Solamente se van agregando algunas cosas. El problema principal se concentra en el cálculo de ocurrencia de los eventos de la malla y, finalmente, de la probabilidad de alcanzar ciertos eventos en un tiempo específico. ¿Ya? Lo que hacemos nosotros es, en base a los datos que tenemos, decir
una duración deseada. Ya eso significa, por ejemplo, si nosotros calculamos y al final de la ruta crítica nos aparece que tenemos, por decir algo, 20 días de duración del proyecto, ya en base a los tiempos estimados, nosotros podemos definir una duración deseada, ya. Esa duración deseada siempre va a ser mayor que este tiempo que uno calcula, y en base a esa duración, que puede ser, en este ejemplo que estoy dando, no sé, pues 22, vamos a obtener con esa diferencia de el tiempo deseado de desarrollo del proyecto, estos 22 días, menos el tiempo calculado, que sería el tiempo estimado de toda la malla. Ahí se hace una diferencia, se restan y la diferencia se divide por la desviación estándar de la ruta crítica, ya en el último evento, en el último nodo. Ahí se obtiene un valor de z y con ese valor uno entra a la tabla para calcular la probabilidad que tiene de que efectivamente se termine el proyecto en la duración deseada. ¿Ya? Bien, eso lo vamos a ver con un ejercicio ahora. ¿Ya? Se realiza una malla de forma habitual, ya respetando, ¿cierto?, las restricciones que tiene, considerando todas las actividades, y lo que se incluye de forma adicional corresponden a estimaciones que son consideradas como estimación pesimista, esperada y muy favorable, ¿ya? O también podríamos decir, en vez de muy favorable, optimista, ¿cierto? En vez de esperada podríamos decir muy probable, y pesimista, bueno, eso es como lo más idóneo para poder identificar ese tiempo, ¿ya? Bien, pero no, en vez de tener una duración de una actividad X, vamos a tener 3 duraciones, ¿ya? Y lo que debemos hacer con esas 3 duraciones es calcular un tiempo estimado. Veamos quién llegó. Señor Araneda. ¿Ya? Bien, entonces en vez de ahora tener un solo tiempo para... Vamos a colocar acá. Ya lo vamos, como estamos habituados a llamar las actividades por letras, le vamos a llamar A, B, C, D, E y F. ¿Ya? La actividad A podría quedar definida por el par ordenado 1,2. La actividad B sería 2,3. La actividad C vendría a ser 2,4. La actividad D podríamos definirla como el par ordenado 3,5. La actividad E está definida por el par 4,5 y finalmente la actividad F va a estar definida por 5,6. ¿Ya? 5,6. Ya, esa es la idea. Bien, ya tenemos internalizado todos estos conceptos, solamente nos falta internalizar algunos más, como por ejemplo el tiempo estimado. Ya, el tiempo estimado va a estar dado por el tiempo, este sería nuestro tiempo más optimista, ¿ya? Este sería el tiempo más probable y este sería nuestro tiempo pesimista, ¿ya? Y con estos 3 datos yo voy a calcular un tiempo estimado, en este caso para la actividad A. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, primero que todo se hace la malla con sus respectivas flechas. Cada una de las flechas
representa a las distintas actividades que deben desarrollarse y la forma en que se unen estas flechas con el resto, ¿cierto? Por medio de estos nodos que están también expuestos en el diagrama, definen cuáles son las restricciones y eventualmente las dos rutas en este caso que se pueden seguir, ¿ya? La primera de ellas, ¿cierto? Podría ser A, B, D, F y la segunda A, C, E, F. Con esas dos rutas, eventualmente tengo que obtener las actividades críticas por medio de determinar cuál es la ruta más larga, ¿ya? Pero para hacer eso, necesito definir todos los tiempos estimados de cada una de las actividades que están involucradas en este diagrama. Bien. Entonces, el siguiente paso es calcular la duración esperada, que va a estar definido como la sigla, ¿cierto? T sub E, y la varianza que va a estar dada por B sub T para cada actividad. ¿Ya? Entonces, si nosotros recordamos un poco cómo se calculaban, podemos definir que T sub E va a estar dado por el tiempo pesimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo optimista. ¿Ya? Después de hacer esta suma, se divide todo por 6. Y ahí obtendría un valor de T sub E. Para determinar la varianza de una actividad, se usa una aproximación, ya que es considerando la desviación estándar al determinar la diferencia entre el tiempo pesimista menos el tiempo optimista. Después de hacer esta diferencia, divido por 3.2 y elevo al cuadrado para obtener la varianza. Recuerden que la desviación estándar es la varianza al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo la desviación estándar la elevo al cuadrado, obtengo la varianza, ¿ya? Entonces B va a ser igual a S, digámoslo así, al cuadrado. Entonces esta es una aproximación que se explicó de alguna forma, ¿cierto? Y se definió en la clase anterior, donde vimos algunos conceptos, ¿ya? Bien. Vamos a borrar estas entradas. Bien. Y esto de acá luego se lo voy a dejar. Bien, entonces va a quedar la siguiente malla. Al hacer yo el cálculo, por ejemplo, de la actividad A, tendría, vamos a hacer aquí la operatoria. 1 más 4 por 2 más 3. ¿Ya? Así y así. ¿Ya? Al hacer esa operación, obtendría 1 más 8 más 3. ¿Ya? O sea, 12. 12 dividido por 2 es igual a 2. Ah, perdón, 12 dividido por 6. Estaba pensando ya en el resultado. 12 dividido por 6 es 2. ¿Ya? Y este 2 va a ser el tiempo estimado en base a la actividad A. Y ahora tengo que determinar la varianza. Entonces, tiempo pesimista vendría a ser 1 menos el tiempo optimista, que sería 3. Al hacer la diferencia, esto sería 2. Ya, eso sería 2. 2 dividido por 3,2
y elevado al cuadrado. Ya, eso tiene que resultar 0,391. Bien. Entonces tendríamos para el tiempo estimado para la actividad A sería de 2 días y la varianza en este caso sería 0,391. Y así esta operación se hace para cada una de las actividades y bueno, si eventualmente ustedes lo desarrollan, van a obtener para la actividad B 4, para la actividad C 2, para la actividad D 3, para la actividad E 4 y para la actividad F 3. Entonces, al obtener las duraciones o los tiempos estimados, estoy en condiciones de hacer las distintas rutas para determinar cuál va a ser la ruta crítica. Entonces, en este caso tengo solamente dos opciones. La ruta superior, ya que sería la ruta A, B, D, F, sería 2 más 4, 6, más 3, 9, más 3, 12. Entonces sería 12 el valor de t, si es que esta fuera la ruta crítica. Y en el otro caso tendríamos, por la ruta inferior, tendríamos 2, más 2 son 4, más 4, 8, más 3, 11. ¿Ya? Por ende, la ruta crítica va a ser la de arriba. ¿Ya? Bien, al considerar entonces las duraciones estimadas, que tienen por sigla T sub E, se calcula la malla, el camino crítico, y en este caso se determina que el largo estimado del proyecto, el tiempo estimado del proyecto, es de 12 días. ¿Ya? Tal cual como lo calculamos recién. ¿Ya? Este valor 12 va a ser lo que vamos a llamar nosotros como el tiempo del proyecto, ya que lo teníamos por la sigla T. Bien, el camino crítico va a estar conformado por las actividades 1,2, 2,3, 3,5 y 5,6, ya que como están más habituados a las letras sería A, B, D, E. ¿Ya? Bien. Si nosotros ¿dónde les explico? A ver. Ya. Bueno, para que ustedes sepan, Z, que sería el valor que me permite a mí entrar en la tabla, está definido por la duración deseada menos el tiempo estimado en base a la ruta crítica y dividido por sigma t. Entonces, eventualmente, si esta duración estimada yo digo que es igual a t, que en este caso son 12 días, el numerador de esta fórmula va a ser 0 dividido por sigma t. Entonces, independiente del valor que tenga sigma t, que sería la desviación estándar del proyecto completo, va a ser igual a 0. ¿Ya? Si z es igual a 0, quiere decir que esto está justo en el medio del diagrama, y si z vale 0, la probabilidad es 0,5 de que efectivamente ocurra
la duración deseada que yo a la cual yo le di un valor. ¿Qué significa esto? Que hay un 50% de posibilidades de que efectivamente se cumpla en los 12 días que yo estime. Ya, esa sería la probabilidad. Por eso es lo que dice este enunciado. La probabilidad de terminar el proyecto en 12 días es el 50%. Esto se explica de forma gráfica en la siguiente imagen. ¿Ya? Esta imagen tiene que ver con la distribución normal, ya en donde aquí podemos definir un eje, ¿cierto? Y esta es la distribución de probabilidades, ¿ya? Y Z estaría justo en el centro. Z igual a 0. ¿Ya? Y eso sería justo en la mitad y representaría un 50% de probabilidades de que efectivamente ocurra en el plazo que nosotros definimos, ya que serían en este caso los 12 días. Bien, si se fijan en este gráfico que se hace, que se desarrolla, se van sumando las varianzas en cada nodo. Si se recuerdan, el primero era 0,391. ¿Ya? Este de la actividad C también es igual 0,391. Entonces, si sumamos el de esta actividad, va a resultar 0,782. Y así sucesivamente con el resto de los nodos. ¿Ya? Y para que no quede inconcluso, lo vamos a considerar. Acá también es 0,391. Pero deben fijarse que a este nodo llegan dos varianzas. ¿Ya? Tendríamos 1,563 sería de este lado 1,563, ya que al sumarlo con el nodo anterior va a resultar 1,954, ya. Y lo que hay que definir 0,391 más 0,391, que sería de la actividad A, B, C, de la actividad D, ¿ya? Resultaría, el mayor de ellos sería 2,345, ¿ya? Esto sería al considerar lo de la ruta crítica. Y la última actividad también, su varianza es 0,391, ¿ya? Y al sumarle este valor al 0,391 resultará finalmente 2,736, ¿ya? Esa sería la varianza, ¿ya? Ojo con esto. Si esta es la varianza, al sacar la raíz obtendríamos nosotros la desviación estándar. Bien. Para calcular entonces la probabilidad de que algún evento perteneciente al camino crítico se desarrolle en un plazo determinado, de acuerdo al tiempo programado para su cumplimiento, se debe llevar a cabo un análisis probabilístico, ¿ya? El análisis probabilístico del cual está hablando es determinar al final un valor de Z, ¿ya? Entonces recuerden que los nodos representan eventos o también llamados hitos. Si quisiéramos calcular la probabilidad de cumplir con el evento 6 en
14 días, por ejemplo, o menos, se pueden seguir los siguientes pasos. El primero de ellos es calcular la varianza del evento 6, ya tal cual como ya adelantamos que la varianza en el evento 6 va a ser 2,736. Para calcular la varianza de cualquier evento sobre el camino crítico, se deben sumar las varianzas de todas las actividades que son precedentes al evento 6. Entonces, en este caso, tendríamos la varianza de la actividad A, la varianza de la actividad, veamos, B, D y F. La varianza de la actividad B, la varianza de la actividad P, D, y por último la varianza de la actividad F. Ya al sumar estas cuatro varianzas, que son las correspondientes al camino crítico, se obtiene 2,736. ¿Ya? Y este valor corresponde a la varianza en el último nodo, que sería el nodo 6. Entonces, segundo, debemos calcular la desviación estándar del nodo 6. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Simplemente nos recordamos que la varianza es la raíz de la desviación estándar. Ya esto es lo mismo que decir esto. Que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Ya eso es equivalente. Entonces, solamente necesitamos calcular la raíz cuadrada de la varianza para determinar la desviación estándar en el nodo que se nos está pidiendo, en este caso, el último nodo. Ya con esos datos, ya estamos en condiciones de determinar el valor de Z para trabajar en una tabla de distribuciones normales. Entonces, tenemos el enunciado, dice: si quisiéramos calcular la probabilidad de cumplir con el evento 6 en 14 días, ya que están 14 días, esto representa el valor de D, ya que sería la duración deseada. Entonces, D sería 14. T va a ser el valor que se calculó, que en este caso serían 12. Y la desviación estándar en el último nodo, que sería en este caso el nodo 6, es 1,654. Tal cual como se calculó en el paso anterior. Ya, entonces, el valor de Z va a ser la diferencia, primero que todo, de 14 menos 12, o sea, esto sería 2. 2 dividido por 1,654 resultará 1,21 el valor de Z. ¿Ya? Entonces, considerando el valor de Z, significa que la duración analizada, que serán estos 14 días, tiene 1,21 desviaciones estándar más que el tiempo esperado. Ya, a eso alude. Bien. Con este valor podemos nosotros entrar a una tabla a la cual
Bueno, se presentó en la clase anterior, sin embargo, lo vamos a ir ocupando ya en este método. Y con este valor de z, entramos a esta tabla de tipo normal, que tiene una distribución normal, ¿cierto? Obteniendo el área bajo la curva hasta el punto z. Ya, eso es lo que representa de forma física. Ya, si nosotros podríamos hacer un gráfico y tenemos la distribución normal, que es de este tipo, z se va a ubicar en alguna porción, ya, no sé, por ejemplo, z va a valer, ya, digamos que aquí está 1,21, y el valor de z va a representar toda esta área. ¿Ya? Entonces, la probabilidad que nosotros vamos a determinar dirá que el tiempo esperado es menor o igual a 14 días, o es equivalente a decir que la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,21. ¿Ya? Con este valor uno entra en una tabla que sería esta tabla de acá, y eventualmente aquí en 1,2 se obtiene 0,8849. ¿Ya? Entonces, aproximadamente 1,21 vendría a ser 0,89. ¿Ya? Esta probabilidad que obtenemos aquí se puede pasar a porcentaje, ¿ya? Y esto significaría que hay un 89% de probabilidad de que efectivamente el proyecto se termine en los 14 días que se está infiriendo. ¿Ya? Entonces, el último enunciado dice, esto quiere decir que la probabilidad de que el evento 6, que sería el último evento, se realice en 14 días o menos, cuando su duración esperada es de 12 días, tiene un 89% de posibilidades de que efectivamente ocurra. Bien, ¿cuál es el juego que nosotros podemos ahora llevar a cabo? Tiene que ver con jugar con el valor de D y definir para distintos valores de D un valor de Z y eventualmente un valor de la probabilidad acumulada. Entonces, por ejemplo, si el valor deseado fuese 12 días, al igual que el tiempo esperado del proyecto, Z va a resultar que sería 0 y la probabilidad acumulada sería 0,5. Entonces, hay un 50% de posibilidades de que el proyecto se complete en los 12 días o menos que yo estoy infiriendo, ya que yo estoy suponiendo. ¿Cuál otro valor teníamos? Si D valía 14, por ejemplo, era 1,21, si no mal recuerdo, y aparecía acá 0,889, lo cual representaría un 88,9%. Si lo aproximamos, sería un 89%. ¿Ya? Bien, si quisiéramos el proyecto, por ejemplo, terminarlo rápidamente y ojalá terminarlo solamente en 8 días, el valor de Z en este caso va a resultar negativo y la probabilidad acumulada es de 0,008. O sea, aproximadamente sería alrededor de un 1% de posibilidades de que efectivamente el proyecto se cumpla en 8 días o incluso en un tiempo menor. ¿Ya? Y así uno va jugando con las distintas duraciones y vamos obteniendo un gráfico en base a la duración del proyecto que yo estimé de
y la probabilidad que tiene esto de ocurrir. Entonces, si nosotros vamos considerando los datos tabulados, ¿cierto? En esta gráfica, tendríamos que para 8 días el valor de Z ya no nos importaría, sino que nos importaría el valor de la probabilidad acumulada. ¿Ya? En este caso sería alrededor de 0,008. ¿Ya? Ese valor está acá. Muy cercano al 0. Por eso se hace este punto allí. Después, si la duración deseada fuera de 10 días, el valor de la probabilidad acumulada sería 0,111. ¿Ya? Si nosotros lo pasamos a porcentaje, sería 11,1%. ¿Ya? 0,11. Y así sucesivamente. Ya se va haciendo para todas las duraciones estimadas. En este caso, en torno a la duración 12, que sería el valor de t, ¿cierto? De el proyecto completo. Ya, entonces, si tuviésemos 12, sería un 50% de probabilidades de que efectivamente ocurra. Bien, en 14 tendríamos un 89, 0,89 en base a 14 días. En base a esta tabla, para 16 tendríamos 2,43. Veamos. 16. ¿Dónde está esa? Oh, 2,43. Por aquí. 0,99. ¿Ya? O sea, hay un 99% de posibilidades de que el proyecto se complete en 16 días o menos. ¿Ya? Eso tiene que ver entonces con el nivel de certeza que nosotros queremos obtener. Bien. A esto entonces tenemos que llegar a tener un rango amplio de fechas, en realidad de duraciones estimadas del proyecto en base a las duraciones que nosotros estamos estimando y fuesen para nosotros duraciones deseadas, en que efectivamente se puedan cumplir en el tiempo que yo estoy diciendo, ¿ya? Y le agrego un dato de peso, que sería esto de las probabilidades, ¿ya? Y no estaría diciendo algo al azar. Entonces, usando la curva anterior, es posible que el administrador escoja el riesgo respecto al cumplimiento de la duración del proyecto propiamente tal. Por ejemplo, si el administrador desea trabajar con un nivel de riesgo menor, aquí para ser más rigurosos, debiese ser menor al 11% de probabilidades de que este tiempo sea excedido, entonces se podría establecer en 14 días como la duración del programa. Ya, eso tenía que ver un poco con la certidumbre que tiene el proyecto. ¿Ya? O también, bueno, también le llaman confiabilidad. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es que en este gráfico uno obtiene
un abanico de posibilidades que uno mismo se plantea, ¿cierto? Y en base a estas posibilidades yo puedo definir un tiempo en el cual pueda decir que, no sé, por ejemplo, en este proyecto, en 15 días se puede desarrollar el proyecto con un 95% de probabilidades de que eso se cumpla. ¿Ya? Esa es la idea de que no se tire una duración deseada al azar y poder decir, por ejemplo, que el proyecto que se calculó, ¿cierto? En base a este diagrama flecha y los distintos tiempos estimados, yo dijera, ya, este proyecto se va a cumplir en 8 días, ¿ya? Es muy poco probable, dado que solamente tiene un 1% de posibilidades de que esto ocurra. ¿Ya? Entonces, no es muy confiable el valor que yo estoy dando. ¿Ya? Generalmente, uno podría trabajar con un nivel de confiabilidad del 10%, el 15% como máximo, dado todos los recursos que tengo para poder definir efectivamente cuál es el tiempo en el que se va a cumplir el proyecto. Ya si se fijan, da una especie de rango en el cual uno podría decir ya se va a cumplir en 14 días o incluso en menos, pero tiene una probabilidad asociada de aproximadamente el 90%. Ya, esa es la gracia de este método. En base a una distribución normal, puede definir efectivamente si se cumple o no con una duración deseada. Bien, ya este es el primer ejercicio que nosotros debemos estudiar. Ya este ejercicio está rescatado desde un libro, como se pueden fijar, ya, y en el libro, cierto, aparecía, por ejemplo, este diagrama de flecha y todo lo concerniente. Sin embargo, nosotros lo podríamos aplicar a los diagramas de flecha que ya hemos desarrollado y hacer un poco más complejo este cálculo y análisis en base a diagramas que son ya más complicados. La idea es tener un amplio espectro, ¿cierto?, de posibilidades y eventualmente abordar algunas eventualidades que pueden suceder por medio de los tiempos pesimistas. ¿Ya? Los tiempos pesimistas nos van a cubrir un rango de tiempo en el cual nosotros vamos a poder identificar algunas actividades de riesgo, ¿cierto?, que pueden pasar. Ya no sé, por ejemplo, qué sé yo, eventualmente puede ser que haya una actividad más riesgosa y conduzca a algún accidente. ¿Ya? Y eso podría considerarse, si es que la actividad es muy riesgosa, dentro de estos cálculos, ya por medio de un tiempo que es considerado como pesimista. ¿Ya? También abarca si todas las condiciones fueran favorables y eventualmente no surgiera ninguna eventualidad y resultara la actividad fácilmente y rápidamente en un tiempo óptimo, ¿cierto? Se considera también esa variable y hay un tiempo medio que también hay que considerar. Ya con esos tres datos podríamos nosotros obtener un tiempo estimado y en base a este tiempo estimado ya llevar el análisis o el cálculo de todos estos ejercicios en base a las distintas actividades que están involucradas en el proyecto. Ya, bien, eso es lo principal. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos hacer distintos ejemplos. Ya no quiero profundizar, solamente les voy a mostrar
cuál va a ser nuestra forma de trabajar. Ya, por ejemplo, en este segundo ejemplo que lo quiero ver la próxima clase, ya vamos a tener distintas actividades, su precedencia, ya que esto abarca las restricciones que tiene de desarrollo y sus tiempos, ya el tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista, ya, y en base a estas tres variables de la duración vamos nosotros a obtener otra columna en la cual vamos a definir el estimador T sub E. ¿Ya? Este T sub E va a relacionar el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista. Y todo esto dividido por 6. ¿Ya? Y eso, la idea es que para hacerlo más fluido, todos los cálculos, uno podría hacerlos a mano, pero es más fácil hacer una planilla y que por medio de una fórmula en Excel, esto relacione las celdas y uno pueda definir aquí, no sé, por ejemplo, 2,1. Profesor, una consulta en la prueba de descargar Excel. Buena consulta, excelente consulta. Si es presencial, ¿tendrían que llevar el computador? Sí, yo creo que sí, no habría problema. Ya, profe, gracias. Buena consulta. Profe, Bien. Sí, tío. respecto al mismo compañero, las fórmulas las daría todas porque son varias fórmulas en este caso. Las dejaría en el papel, en la prueba registrada, o nos dejaría llevarlas. Igual son Sí, no hay problema. Sí, lo que uno evalúa al final no es la fórmula propiamente tal, sino que cómo ustedes la empleen. ¿Ya? Así que yo les puedo compartir esto y de hecho la idea es que haya una especie como de formulario. Ya no me interesa que esto se lo aprendan de memoria, no son tan complejas tampoco, pero sí eh, de repente con el nerviosismo y todo uno puede equivocarse fácilmente en la fórmula y no es la idea, dado que uno no evalúa esto, sino que el procedimiento, ¿ya? El cómo llegaron a el diagrama, por ejemplo, o cómo determinaron, en este caso, lo que se determina finalmente tiene que ver con la duración deseada, ¿ya? Del proyecto. ¿Ya? Entonces, como modus operandi, lo que vamos a hacer es agregar más columnas que nos permitan a nosotros obtener los datos que necesitamos. Ya en este caso tiene que ver con el tiempo estimado y también podríamos definir la varianza. Si tenemos la varianza tabulada, podríamos definir también el sigma, que sería la desviación estándar, y así sucesivamente. ¿Ya? Por medio de Excel es una herramienta va a ser importante para evitar muchos cálculos, ¿ya? Así que sí podríamos ocuparlo en una prueba para determinar los distintos cálculos que están involucrados, ¿ya? Y así relacionar solamente las celdas y obtener los valores que nos importan, ¿ya? Ojo, porque cuando tengamos estas celdas vamos a tener que definir cuáles son aquellas actividades críticas. Ya, por ejemplo, si la actividad crítica fuese, en este caso, la actividad B, E y F, estas tres actividades son las que nos van a aportar para determinar el tiempo estimado del proyecto, el tiempo T. ¿Ya? Entonces, solamente tendríamos que considerar el T sub E de la actividad B, el T sub E
de la actividad E y el T sub E de la actividad F. ¿Ya? Así que nos sirven para determinar ciertos cálculos, pero nosotros ya tenemos que discriminar cuáles son las celdas que nos van a servir para continuar con los demás cálculos. ¿Ya? Lo mismo pasa en el caso de calcular la desviación estándar. ¿Ya? Estas desviaciones estándar que se calculan entre actividad son, digamos, son como puntuales. ¿Ya? Y la desviación estándar final es como una desviación estándar, podríamos llamarla como una desviación estándar acumulada, ¿ya? Que arrastraría, en este caso, la desviación estándar de la actividad B, la desviación estándar de la actividad E y la desviación estándar de la actividad F. ¿Ya? Bien, pero eso, vámonos con calma. Me interesa que este primer ejercicio ya haya quedado claro cómo uno obtiene el valor de Z, ya que con este valor de Z uno puede entrar a una tabla en la cual está la distribución de las probabilidades. Esta distribución es de tipo normal y en base a el valor de Z voy a obtener yo un valor de probabilidad. ¿Ya? Bueno, esa probabilidad también uno la podría pasar a porcentaje. Simplemente hay una técnica que no sé si la saben, pero la coma que está en 0,9974 se desplaza 2 espacios, porque al final lo que se hace es esto dividirlo por 100. ¿Ya? Al dividirlo por 100, la coma se corre 2 veces. Entonces el porcentaje que se obtiene en este caso sería 99,74. Y tiene que poner el símbolo porcentual. Ya, bueno, eso pasa con las divisiones por 100. Si ustedes multiplican, se produce el efecto contrario y en vez de ir hacia la derecha, la coma se corre hacia la izquierda. Ya, así que bueno, son algunos tips que se pueden rescatar, ¿cierto? Bueno, de las matemáticas al multiplicar o al dividir por las potencias de 10. Ya, bueno, 100 es lo mismo a 2 y por eso es que se corre la coma 2 veces. Ya en este caso hacia la derecha. Ya, por si acaso. Bien, bueno, el segundo ejemplo que vamos a ver la próxima clase tiene que ver con un diagrama que espero que lo podamos resolver en clase. Ya vamos a llevar a cabo el diagrama de flecha. Posterior a ello vamos a definir los tiempos estimados y después de ello vamos a completar las variables que nos faltan y lo voy a hacer en una tabla en Excel para que puedan ir ustedes también internalizando estos conocimientos y, por qué no, hacer una planilla para que puedan ustedes emplear. ¿Ya? Lo que siempre se va a compartir tiene que ver con la actividad, la precedencia y las duraciones que están asociadas, ya que serían los tiempos. El tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. Ya, así vamos a ir trabajando este último método llamado PERT.
Bien, pasemos la lista entonces. Acá. Planificación. Asistencia. Hoy es 18. Bien, atentos a la lista entonces. Gilberto Araneda. Presente, profe. Bien. Pablo Baeza. Presente, profe. Pablo. Oliver Betancourt. Presente, profesor. Oliver. Maximiliano Bustos. Francisco Bustos. Presente. Francisco, gracias. Bastián Chamorro. Hans Gutiérrez. Yulfer Jiménez. Presente, profe. Yulfer. Camila Maulén. Presente, profe. Camila. César Moreno. César. Matías Núñez. Nicolás Olave. Christopher Pérez. Juan Rodríguez. Julián. Presente, profesor. Juan. Sí, profesor. Ya, ok. Gracias. Williams Rojas. Presente, profesor. Williams. Sami Soto. Sami. Presente. Bien, excelente. Sebastián Tapia. Jean-Pierre Vázquez. Presente. Jean-Pierre Vázquez, ok. Y Antonio Villarreal. Presente, profe. Bien. Ya, muchachos. Dejemos entonces el ejemplo hasta acá. La próxima clase vamos a desarrollar de forma íntegra este segundo ejemplo, en el cual vamos a incluir como columnas adicionales todas las variables que nos faltan calcular, por ejemplo, el tiempo estimado, la variable que es la varianza en este caso, la desviación estándar y, bueno, a medida que vayan saliendo algunos datos, también los vamos a ir determinando. ¿Ya? Voy a compartirles una tabla en Excel, seguramente en línea, ya in situ, para que puedan ir viendo cómo relacionar cada una de las celdas en caso de que no lo sepan hacer. ¿Ya? Así ¿Podría que subir el PPT igual, profe? sí, ningún problema. Por Lo favor. voy a subir también, voy a poner al día ahí con las presentaciones. Bien, ya muchachos, dejémoslo hasta acá. Nos vemos el próximo martes. Ya, profe, gracias. Que estén bien. Chao, profe, cuídese. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Buenas noches, muchachos. Chao, profe. Buenas noches, profe.